Iglesia Evangélica Buenas Nuevas presenta Cristo habla hoy. Dios aún sigue hablando. Un programa para compartir la palabra del Señor y orar por usted que nos escucha, porque su palabra dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha cerrado su oído para oír. Isaías 59:1. Así que abra su corazón, porque Cristo habla hoy. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Como siempre, es un gusto saludarles desde la cabina principal de Radio Alianza 610 AM para compartir con ustedes esta tarde la palabra del Señor, la palabra que es el alimento espiritual para nuestras almas. Y por supuesto, recordándoles que el propósito de este tiempo es aportar para sus vidas espirituales. Que a través de la palabra esta tarde podamos reconfortarnos interiormente. Que a través de la palabra podamos fortalecernos interiormente. Y de esa manera, hermanos, continuar esta carrera, como la llama el apóstol Pablo, y terminarla con victoria, porque esa es la voluntad de Dios. Y de eso precisamente quería hablar esta tarde, hermanos. Una de las maneras de poder llegar al final de esta carrera, una de las formas, hermano, en que nosotros podemos sostenernos en esta peregrinación, como la llama el apóstol, me refiero a oír la palabra de Dios. Repito, una de las formas, de las maneras en que podemos llegar al final de esta carrera o al final de esta peregrinación, como la llama el apóstol, es oyendo la palabra de Dios. Y es que en la Biblia encontramos que uno de los grandes problemas del pueblo de Israel fue que no aprendió a escuchar, a oír a Dios. Eso nos enseña, hermano, lo peligroso que es dejar de escuchar a Dios, porque el punto, hermano, es de que empezamos escuchando a Dios. Como le explica el apóstol Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien.
mientras escucharon a Pablo, mientras obedecieron la palabra, mientras el ambiente estaba cargado de la gracia, la Biblia testifica que ellos corrían bien. Pero alguien los encantó, alguien los fascinó. Y hermanos, dejaron de escuchar a Dios, los Gálatas. Y eso te puede pasar a ti, hermano, a ti, hermana, me puede pasar a mí. Y por eso Dios nos advierte sobre la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso ahí en el capítulo 7 de Zacarías, en el verso 11 dice la palabra. Oiga esto, hermano. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho, y aconteció que, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y es que, amados hermanos, esto es algo que pasamos por alto. A veces pensamos que Dios tiene obligación de cumplir sus promesas, de cumplir su palabra, de bendecirnos en todos los aspectos. Sin embargo, la palabra nos enseña que no es así. El problema de Israel fue que dejó de escuchar a Dios. El problema de Israel fue que dejó de escuchar la voz de Dios. Y no cabe duda, escuchó voces extrañas. Y eso es algo muy peligroso, porque Dios esta tarde te habla. Si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el hacerlo significa que si nosotros dejamos de oír su voz, dejamos de oír su palabra, hacemos oídos sordos, ponemos nuestro corazón como diamante, que Dios usa esta figura para
ilustrarnos cómo podemos endurecernos a su palabra, a su voz, a su llamado. Cuando nosotros clamemos, cuando nosotros lo necesitemos, Él, dice la palabra, no va a oír. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Sería muy interesante esta tarde, amado hermano, que usted y yo pudiésemos reflexionar, que usted y yo pudiésemos pensar qué tanta atención le hemos puesto a la voz de Dios. Porque Dios nos advierte, hermanos, y Dios no miente. Pero yo quiero decirle algo. La voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es ayudarnos. La voluntad de Dios es cumplir todas sus promesas en nuestras vidas. Pero también Dios condiciona el cumplimiento de esas promesas. Allá en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, encontramos, hermano, en el verso 1 y 2, esto que le acabo de exponer. Las promesas de Dios están condicionadas a que yo oiga atentamente su voz, a que yo oiga atentamente su palabra. Y no solo eso, que la obedezca. Capítulo 28 de Deuteronomio, verso 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Repito, hermano, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo deberíamos, hermano, dejar que el Espíritu Santo esta tarde pueda moverse en nuestros corazones y pudiéramos pedirle al Señor oído para oír su voz? Oído para escuchar su voz.
para que todas estas bendiciones nos alcancen, como dice su palabra. Porque, repito, amados hermanos, el pueblo de Israel cometió el error de haber dejado de oír la voz de su Dios. Israel no aprendió a escuchar a Dios. Y sabe una cosa, se enfrascaron en sus ceremoniales, se enfrascaron en otras cosas. ¿Cómo le puede estar pasando a usted, hermano? ¿Cómo le puede estar pasando a usted, hermana? ¿Cómo le puede estar pasando a su congregación? Hemos dejado de escuchar la voz de Dios y estamos escuchando la voz del hombre. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios y podemos estar escuchando voces extrañas. Pero esta tarde Dios nos habla, amados hermanos. Él quiere moverse en tu vida. Él quiere hacer la obra en tu vida. Porque Él tiene propósito grande para cada uno de nosotros. Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Note, hermano, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra, para actuar, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero hermanos, hoy no escuchamos eso. Hoy escuchamos que la gente, los mismos predicadores, le hacen creer a la gente que Dios va a cumplir sus promesas, no importando cómo vivan. No importando cómo oigan la palabra. No importando cómo escuchen la palabra. Pero Dios nos habla esta tarde. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y oiga, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Note el énfasis en oír y escuchar. Note el énfasis en escuchar y oír. No se trata solo de ir al culto. No se trata solo de orar.
No se trata solo de ofrecer un ceremonial. Se trata de escuchar, de oír atentamente la palabra de Dios, para que, como dice, nos exalte sobre todas las naciones de la tierra y vengan sobre nosotros y nos alcancen todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. En segundo libro de Crónicas dice lo siguiente también, hablando de esto. Dice en segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16. Capítulo 36, verso 15 y 16 dice: Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y oiga, hermano, y no hubo ya remedio. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Lo que Dios está diciendo es de que el escuchar a un profeta, el escuchar a un siervo de Dios con palabra ungida, con palabra viva, era producto, era resultado de la gran misericordia que Dios tiene para con su pueblo. Era el resultado de la gran misericordia que Dios tiene para con sus hijos. Sin embargo, dice que ellos se mofaban de los mensajeros de Dios. O sea, se burlaban y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y el resultado fue que después de esto, ellos multiplicaron la oración. Ellos quisieron cambiar las cosas. Quisieron cambiar la situación. Pero Dios ya no los oyó. Quiera Dios que esta tarde tú oigas la palabra, no como resultado de comezón de oír, sino con el firme deseo de ponerla por obra. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere bendecirte.
¿Sabes por qué? Porque Él quiere traer todas las bendiciones que están escritas en este libro sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande. Porque Dios es un Dios bueno. Y para siempre es su misericordia. De manera, amados hermanos, que la clave de la bendición está en oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y dejar de oír voces extrañas y ya no oír la palabra con ese espíritu de los tiempos finales, donde la gente quiere oír pero no para obedecer, donde la gente quiere escuchar pero no para poner por obra la palabra, sino simplemente por una comezón de oír, como lo dice el Espíritu Santo. Y a veces, hermano, para mofarse y para burlarse. Pero Dios esta tarde te habla. Él te quiere bendecir. Él quiere que todas sus promesas se cumplan en tu vida. Porque escrito está. Todas sus promesas son en el sí y en el amén por medio de Jesucristo. Pero tienes que oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Yo te invito a que esta tarde examines tu vida. Si lo que estás oyendo es en realidad la voz de Dios. Y si realmente estás poniendo por obra todos sus mandamientos y todos sus estatutos para que vengan sobre tu vida todas las bendiciones que están escritas en este libro. Quiera Dios que esta tarde el Espíritu Santo pueda tocar tu vida y puedas proponer en tu corazón, escuchar atentamente la voz del que habla, la voz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, esta tarde te damos gracias por tu palabra. Creemos que esta palabra es necesaria para este tiempo, porque la iglesia ha dejado de escuchar tu voz. Pero esta tarde rogamos al Espíritu Santo que opere en cada corazón y en cada vida, que opere sobrenaturalmente para que podamos abrir nuestros corazones y podamos recibir oído para oír tu voz, Señor, para escuchar tu palabra y para ponerla por obra. Bendice a tus hijos esta tarde, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios aún sigue hablando. Iglesia Evangélica Buenas Nuevas presentó Cristo habla hoy, esperando que nos escuche en una próxima audición. Nos despedimos con bendiciones para usted.